Esto, por ejemplo, el otro día me pasaba con una chica que es funcionaria, lleva ya 8 años en su puesto de trabajo, vive con sus padres y cobrando 2.500 al mes ahorra solo 100 euros. Y dices, como una persona que no paga nada en casa, que no puede gastar tanto dinero y tener 1.500 euros en el banco. Y yo le preguntaba, digo, pero si tú te quieres comprar una vivienda de aquí a 5 años, Auto, puedo darme el lujo de ir a mejores restaurantes y todo esto. O sea, es ese mindset que nos hemos creado en donde, pues, mm, es el aparentar, ¿no? Y mucho también influido por las redes sociales, creo. y porque mucha gente, tú oyes hablar a la gente y piensa que los ricos, todos hacen locuras con su dinero, ¿no? Es que los ricos están todo el día comprándose coches. Digo, una persona que realmente tiene dinero, claro que se compra coches y se compra cosas mejores porque tiene un montón de dinero, pero no compra cosas a lo loco. O sea, él sabe cuánto le está costando ese coche. Sin embargo, tú te compras un iPhone y tienes que estar 3 meses trabajando para poder pagar ese iPhone, porque tu iPhone cuesta como tu sueldo. Entonces, es que ellos cuando se compran un coche o cuando se compran, saben que pueden comprarse ese coche. Pero es que nosotros nos metemos en deudas sabiendo que no nos da para pagarlos y que eso es horas de nuestra vida. Es que no lo estamos pagando con dinero, lo estamos pagando con nuestro tiempo. Es algo que a mí también cuando lo entendí fue como, es que es verdad. Es que solo por, en vez de tener un móvil de 300 tengo uno de 1.500. Es que son horas de trabajo de más que tengo que meter para tener esto. O que en vez de tener a mí mucha gente en mis vídeos, ¿y tú dónde tienes el Porsche? ¿Y dónde tienes el chalet ahí en la playa? Digo, es que tener dinero, o igual que el éxito, o igual que la felicidad, para cada persona es una cosa. Para mí, el tener la calidad de vida que tengo hoy es poder bajarme todos los días por la mañana a la playa a pasear, poder llevar a Martín a sus actividades. Para mí eso es calidad de vida y para mí eso es el dejar de ganar un poquito, mi paz, mi tiempo con mi familia o mi tiempo para mí es mucho más importante que estar trabajando y acumular dinero para tener una mansión o para tener un Ferrari. Claro, cuéntame más de de tiempo, porque me hace muy interesante este concepto, porque no necesariamente es, o sea, que trabajes más para tener más. O sea, como bien dices, el éxito se mide distinto, ¿no? En cuanto a calidad, en cuanto a tiempo con tu familia, etcétera. Y estar previsto para poder cubrir esos gastos, ¿no? O sea, a veces también es, si eres capaz de vivir con menos, tienes la capacidad de, con menos, hacer más tiempo, ¿no? Es un poco Eso ese es es. el concepto que me estás tratando de explicar, ¿cierto? Es que muchas veces valoramos lo que queremos adquirir solo en el dinero, pero realmente es que tú para conseguir ese dinero estás yendo a trabajar X horas. Entonces, ¿qué quieres? ¿Estar echando horas extras para poderte pagar unas vacaciones a las Maldivas? ¿O quieres pagarte un mejor coche? Pues al final dices, pues oye, yo prefiero tener un coche de 20.000 euros que uno de 60.000, pero vivir más tranquila. Porque al final a mí eso no me da la felicidad. A mí la felicidad me la da, o como yo estuve 2 años cuando nació Martín en casa de excedencia. El poder haber tenido ese colchón que me permita a mí estarme 2 años en mi casa cuidando de mi hijo, para mí eso no está pagado con dinero. Todas esas cosas que se pasan así y que mucha gente no tiene la suerte de poder disfrutarlas, realmente es muchísimo el valor que tiene. Y para mí esa es realmente la felicidad, porque al final aquí vienes al mundo a compartir con la gente que quieres. Entonces, Claro, claro. ¿Cómo vas adaptando también tu estilo de vida, ¿no? Que sería un paso importante dentro de este concepto de reingeniería en tus finanzas, ¿no? De alguna manera. Por ejemplo, la vez pasada hablaba con Oscar también sobre este concepto de rentar o comprar casa, ¿no? Y también ustedes ayudan mucho a gente a reestructurar sus créditos hipotecarios. Y me habló de algo que yo no había considerado mucho, pero pues es este tema de, a ver, hoy me sale mejor pagar una renta por la tasa de interés que tienen las hipotecas, ¿no? A mí me da más dinero el banco por tener mi inversión y con eso yo pago mi renta y aparte genero un ingreso adicional. Entonces, son cosas que a veces no analizamos, no tenemos como, eso es. sí, como las Pero herramientas porque aquí quizá está muy incluso, ¿no? extendida y aquí en España está muy arraigada, ¿no?
la cultura de tener tu vivienda, de ser propietario, pero sales al resto de Europa y la gente vive más de alquiler que de compra. Entonces, muchas veces pues tienes que valorar eso. Yo entiendo, dependiendo del caso, ¿no? Yo nunca me hubiera planteado hace unos años este pensamiento, porque para mí mi casa, ¿no? Como ese templo que te construyes, que lo pones a tu gusto, que... Entonces es como cuando ves que hay otras cosas, que puedes viajar, ahora porque tenemos un crío te condiciona, ¿no? Pero el día de mañana cuando Martín ya vuele libre, pues podemos estar viviendo en Málaga o podemos estar viviendo 3 años en Alicante, 5 en Huelva y 3 en Asturias. O sea, te permite esa movilidad porque no tienes esas raíces en una casa, atado a un bien material. Entonces, aparte de lo que dices, ¿no? De que ahora las inversiones te dan esa mejor que una vivienda, la situación nos ha puesto en este camino y realmente para nosotros, esa es una muy buena opción. Oye, María, hace un ratito comentabas que trabajabas de lunes a sábado con jornadas extendidas. Me gustaría conocer tu experiencia sobre cómo fue ese proceso que te llevó a independizarte. Bueno, pues realmente el punto en el que yo hice ese cambio de trabajar por cuenta ajena a buscar mi propio camino fue un poco, entre comillas, yo creo que un poco forzado, ¿no? Porque realmente nació Martín y lo que decimos, al final un horario convencional te ata a una serie de cosas que cuando tienes familia y en aquel momento Oscar tenía un horario de trabajo muy complicado porque dependía de otra persona, de una agenda un poco complicada. Entonces había días que él hasta la noche, muy noche no venía, los fines de semana no estaba. Apareció una oportunidad de network marketing, fuimos con estos amigos a conocerla porque nos la presentaron unos muy buenos amigos y la verdad que me encajó porque decía, bueno, pues me permite tener libertad horaria, me permite poder estar con mi hijo, trabajar desde mi casa y empezamos a llevarlo a cabo. Al principio fue duro porque cuando estás acostumbrado a que tienes como todo organizado, como decíamos antes con los números de tus finanzas, pues te resulta como un poco difícil ser tu propio jefe y poner esa constancia en las horas de trabajo, ¿no? Todo, tú como tienes tiempo, vete a llevarme esto al banco. No, como tú tienes tiempo, vete a comprarme esto. Y al final, entre el tiempo que te buscaban los demás para hacer cosas y el tiempo que ya te ponías tú de ir a tomar un café o a hacer cualquier cosa, se pasaban los días y decías, pues no sé si he hecho muchos clientes, ¿no? Entonces al principio es duro, ¿no? Pero sí que es cierto que al final nada es fácil en esta vida. Todo lo que quieres requiere un esfuerzo. Y si te gusta y le pones ganas, al final todo se va dando. Eso es hace Pero 13 sí, fue un años poco ya así. de que Sí, dejaste. sí. ¿Y cómo ha Ese- evolucionado ese proceso? O sea, porque creo que muchas mujeres se enfrentan también a este reto, ¿no? O sea, tenía una amiga que me decía, es que yo no quiero hijos porque yo quiero seguir trabajando. O sea, no me veo haciendo otra cosa que no sea crecer profesionalmente. Y a lo mejor hoy estamos mucho en eso, ¿no? En hacer, en el conseguir. Sí, yo creo que Pero sobre todo para las mujeres es complicado, ¿no? Porque al final, cuando tú haces un parón, luego cuando quieres volver no es tan fácil, ¿no? Pero yo he conocido a muchas mujeres en el mundo del emprendimiento y cuando voy a eventos de networking o a eventos de formación y realmente al final casi que trabajas más que cuando estás trabajando para otra persona, pero tienes esos beneficios porque trabajas o te pones tus horarios a lo que tú quieres. Yo hay muchas noches que igual estoy haciendo papeleos ahí en el ordenador porque he preferido estar 2 horas yendo con Martín a caminar por la playa o a llevarle a algún sitio. Entonces, no quiere decir que simplemente pues ajustas esos horarios a lo que tú quieres, porque al final puedes llegar tanto como tú quieras. Y bueno, yo creo que muchas veces se vende también que hay que pagar un precio muy caro, pero yo creo que realmente en el mundo por cuenta ajena se paga más caro que en el mundo del emprendimiento. claro, 100%, 100%. Sí, al final como que te empiezas a priorizar. Lo que me queda de esta conversación es tú vas organizando de acuerdo a tus prioridades. Y entre menos sean tus Eso prioridades, es es. más fácil que puedas construir algo distinto, ¿no? Entonces es a veces también adaptar nuestras necesidades y ver, ¿esto verdaderamente lo necesito
O sea, necesito el café todos los días, necesito este auto, necesito vivir en tal lugar. O sea, es simplemente como irnos adaptando para ir a lo mejor en algún punto teniendo este colchón, teniendo esta organización y después dar el siguiente paso, ¿no? Que también se podría dar buscando fuentes alternativas de Eso es. ingresos, nuevas inversiones, etcétera. Em, para ir finalizando, María, ¿cuáles podríamos, o sea, vamos a cerrar como esta serie de mitos de las cosas que tú has descubierto con toda la gente con la que has trabajado y contigo misma que nos frenan o que estamos haciendo mal en términos de nuestras finanzas personales? ¿Se te ocurren algunos? Yo diría que el mayor mito que tiene la gente es que piensa que con poco nunca va a conseguir nada. O sea, mucha gente dice, no, es que yo para ahorrar 50 euros prefiero gastármelos en una cena porque con 50 euros no voy a llegar a ningún sitio. Pero cuando tú te sientas con ellos y le muestras cómo poniendo 50 euros durante X años y le haces el ejemplo con la calculadora de interés compuesto y ven que podrían conseguir X más, ahí dicen, ah, bueno, jolín, pues sí que puedo. Y claro, ahí les pongo el ejemplo de Martín. Digo, claro, si Martín desde que nació hasta ahora, todos los meses, nosotros poniéndole 50 euros, de aquí a que él tenga 20 años o 25 y ese dinero haya crecido y pueda pues dar la entrada para una vivienda o montarse su propio emprendimiento o yo qué sé, lo que en ese momento, dentro de X años pase, pues tienes muchos más beneficios que si te lo gastas y cuando llegas a ese punto, igual necesitarías 20.000 euros y no los tienes porque no los has ido dejando ahí. Entonces yo creo que el mayor mito es ese, que la gente piensa que tienes que tener mucho o que las inversiones solo son para la gente que ya tiene ahí ahorrado un gran patrimonio, 50, 100.000 y para nada. O sea, tú puedes crearte tu planificación desde poquito dinero e ir haciéndola crecer y cuando te motivas porque ves cómo va creciendo, al final la gente hace por sacar para ir rascando, para echarle más. Ok. El mito de pensar que no puedes ahorrar con poquito. ¿Qué otra cosa se te ocurre que la gente hace mal? ¿Qué otra cosa hace la gente mal? Cada vez que tiene una cantidad, esto, sacarla para volver otra vez a empezar. Por ejemplo, esto se ha visto ahora mucho en estos últimos 5 años de mercados en máximos históricos, con rentabilidades muy buenas, donde la gente de repente en unos años ha visto que su inversión ha crecido como muy bien y han decidido que es la hora de darse el capricho del siglo, irse con ese dinero y volver a seguir haciendo otra vez esa bolita con ese dinero. Realmente el potencial del interés compuesto es a largo plazo. Si tú cada vez que has conseguido un poquito te lo gastas, es otra vez a empezar de cero. Y eso es muy cansado, eso frustra mucho. Entonces, claro, ahora que están viendo que el mercado ha estado un poquito más ay, pues es que ahora si hubiera tenido ya ese beneficio no me hubiera parecido. Digo, claro, digo, pero ¿cómo decidiste escogerlo? Y vuelta otra vez a empezar, pues así, pero porque somos muy cortoplacistas. Aquí en España, no sé, y en México, pero aquí cuando tú hablas de largo plazo, la gente piensa, pero dentro de 5 o 6 años, digo, no, a más de 10. Digo, 5 o 6 años, eso no es nada. O sea, a largo plazo siempre tiene que ser más de 10 años. O sea, tú lo defines como a una Eso es. inversión, lo tienes que dejar Aquí, menos 10 años. no sé, claro, cuando tú estructuras, siempre es de 0 a 3, 4 años el corto plazo, donde ahí tienes tu colchoncito para si te surge cualquier imprevisto y de ahí vas generando esa bolita de nieve que va creciendo como la que rueda por la montaña. Y luego de 4 a 9 el medio plazo y de 10 en adelante el largo. Cuando tú haces una planificación con un cliente, pues en función a cuándo sea su objetivo, vamos a ver un poquito para que los números sean realistas, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que te ponía antes de la chica esta que me contactó y me decía, dentro de 5 años me quiero comprar mi casa. Digo, es que con 100 euros y teniendo 1.500 en el banco, por mucho que tú quieras, en 5 años no vas a tener para dar la entrada a una casa, porque los números no te dan. Pero es que el interés compuesto no es magia. O sea, necesita tiempo, es una cosa que va creciendo, pero necesita su tiempo. Entonces, cuando tú le pones esa realidad delante y dices, jolín, pues es que casi no voy a ahorrar, pero le dices, mira, si ahorraras 1.000 todos los meses, fíjate, en estos 5 años tendrías más que de sobra ese dinero para dar la entrada de tu vivienda. Y ahí ya, oye, pues la persona se lo lleva, lo reflexiona. Digo, aquí ya tú decides. Puedes ahorrar más de 1.000, pero te he puesto el ejemplo con 1.000 para que seas consciente.
Y al final a los días me llamó y me dijo, venga, voy a hacer el esfuerzo. O sea, esta persona, ¿en qué gastaba? O sea, ¿cuál eran los gastos en donde Es se le iba que ese dinero? se le iba el dinero en comer todos los días y cenar fuera, iba a hacerse la manicura cada 15 días en vez de cada 3, 4 semanas, por ejemplo. Yo voy una vez al mes, pues esta chiquilla iba 2 veces al mes. Las cejas, las pestañas, el no sé qué, la ropa. Y yo decía, digo, ¿pero qué haces con tanta ropa? Digo, porque es que con tanto dinero, todos los meses no te hace falta comprarte ropa. Bueno, fue una conversación un poco surrealista. Yo decía, digo, esto, pero es realmente que yo decía, digo, ¿dónde se puede gastar a alguien tanto dinero? Todos los fines de semana se iba por ahí de viaje, festivales, esto, tal. Digo, yo si fueras mi hija, digo, hace rato que ya te estaba cobrando por vivir en mi casa, aunque te lo esté guardando yo para darte luego la entrada al alquiler. Digo, pero hace tiempo que ya te estaba cobrando. Claro, y estamos mucho en lo que hablábamos también, ¿no? O sea, disfrutando el presente, o sea, las experiencias, que también nos han vendido mucho esta idea de que tenemos que tener experiencias constantemente, ¿no? Se habla mucho de esta idea de, es que en el pasado la gente podía hacer más, se compraban su casa, de tener una familia, pero también lo pienso pues es que era más sencilla la vida, ¿no? O sea, no Mm, viajaban tanto, no tenían tanta ropa, no tenían tantos gastos, o sea, como que las cosas duraban toda la vida, ¿no? O sea, te comprabas una lavadora y era toda la vida, el refrigerador toda la vida. Y ahora es como wow, una sala ya tiene 5 años y entonces necesito una nueva porque ya pasó de moda, ya no está en tendencia. Te venden mil cosas que te hacen